Hola, bienvenidos a Artetutos, el canal donde aprenderán diversos conocimientos. En el día de hoy les enseñaré a cómo crear un sistema de diálogos en Godot Engine 4.2 y utilizando una base de datos JSON. Que bueno, yo les voy a explicar cómo funciona esta especie de base de datos. Bueno, en sí es una base de datos, pero es lo que están viendo acá, ¿ya? Esto es el archivo JSON que vamos a ver cómo vamos a estructurarlo y todo eso, ¿ya? Pues, tienen dos formas de hacerlo, que es haciéndolo con un programa creado por ustedes para crear los diálogos, o también pueden utilizar, pueden ir creando los diálogos manualmente. Yo los hice manualmente, pero yo voy a crear un programa específico para hacer eso más adelante, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, comencemos con este video. Bueno, como podemos ver, eh, eh, primero comenzamos con creando un diccionario que termina aquí, ¿ya? ¿Por qué creo un diccionario? Porque así es como funciona el formato JSON. Para el que no sepa, JSON o JavaScript Object Notation por sus siglas en inglés, eh, es es un formato de archivos que sirve para guardar distintos tipos de datos en forma de diccionario. Es decir, vas guardando toda tu data, tu base de datos a través de claves y valores, ¿ya? Para el que no sepa, una clave es esto, el nombre, que siempre es string, siempre tiene que ser de un valor string, y el valor, que puede ser cualquier valor, puede ser string, puede ser entero, decimal, booleano, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos nuestra base de datos que tiene 13 diálogos aquí. Tiene 13 diálogos y yo los voy enumerando, ¿ya? ¿Y cómo funciona esta base de datos? Bueno, esta base de datos lo que hace es obtener el ID de nuestro diálogo. Y según la opción que hayamos elegido, si elegimos, no sé, la número 2, la número uno, nos va a dirigir al diálogo número 2. De lo contrario, si elegimos la número 2, nos va a dirigir al 3. Por eso está puesto como nombre el ID al que queremos dirigirnos. Así es como funciona. Y se guarda ese ID que elegimos en ThesID. ¿Y para qué va a servir el ThesID? Me preguntarán ustedes. Bueno, el ThesID nos va a servir más adelante para guardar todas las decisiones que ha tomado nuestro jugador, ¿ya? Aquí vamos creando... cada diálogo tiene 4 elementos importantes. Primero está el ID, no puede faltar el ID. Está el text, que es el diálogo que vamos a introducir ahí, que siempre es de parte del NPC, nunca del parte del jugador. Ojo, no es nunca nunca va a ser parte del jugador, siempre va a ser del NPC. Nosotros vamos a ser el que le responde a través de las opciones, ¿ya? Y están las opciones que son que tienen que tienen un valor diccionario, porque tiene una clave que representa el que representa, ¿cómo se llama? O un nombre, ¿sí? Que representa el ID al que queremos dirigirnos, y su valor, que en este caso es el texto que nuestro jugador va a decir, a lo que le va a decir a nuestro NPC. Bueno, así es como funciona. Y el ThesID es solamente para guardar el ID que hemos elegido, ¿ya? Cuál es eh, ¿cómo se llama? Cuál es el valor de de nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a dirigir a Godot, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un proyecto, yo lo llamé test, y aquí tengo un archivo dentro de una carpeta data, ¿ya? Voy a crear
una nueva carpeta que se va a llamar scripts. ¿Ya? Aquí voy a crear un nuevo archivo, un nuevo script que se va a llamar dialog loading. ¿Y para qué va a servir el dialog loading? Bueno, el dialog loading nos va a servir para cargar todos nuestros diálogos, ¿ya? Dialog loading. Me faltó una. Bueno, ahí ya tenemos lo que sería nuestro dialog loading, ¿ya? Que este sería el script, pero tenemos que crear una función. Que esta función va a tener un parámetro. Bueno, esta función va a ser para cargar nuestro JSON file, nuestro archivo JSON. Entonces aquí ponemos JSON file. ¿Verdad? No estoy en Python. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos esto creado, vamos a acceder. Vamos a verificar si este archivo, si esta ruta existe dentro de nuestro proyecto. File. Y esto se hace con if fileaccess dot file exist y ponemos nuestro path, es decir, nuestra ruta, ¿ya? Y si en el caso de que exista, entonces vamos a crear el archivo. No, vamos a cargar el archivo, mejor dicho. Vamos a cargarlo. ¿Y cómo se carga el archivo? Bueno, vamos a dar var file igual a fileaccess.open y JSON file y coma fileaccess.read, ¿ya? Así es como se leen los archivos, ¿ya? Y vamos a crear parse data, ¿ya? Parsed data. ¿Para qué va a servir esta variable parsed data? Bueno, va a servir para guardar la información que vamos a retornar en forma de diccionario, que en este caso el diccionario que vamos que queremos obtener es el de JSON, ¿ya? File.get as text. Así es como tenemos que... Así podemos acceder al texto que tiene nuestro archivo y luego lo vamos a retornar, ¿ya? If parse data, si hay datos que han sido leídos, entonces return parse data, ¿ya? De lo contrario, print error, failed to load JSON file. Ok, ahí ya tenemos nuestra función, ¿ya? Para hacer todo esto, ¿ya? Y ahora vamos a crear nuestra interfaz gráfica. Para crear nuestra interfaz gráfica vamos a crear primero un nodo Canvas Layer. Y dentro de este Canvas Layer vamos a poner un nodo de control. Es decir, un nodo que va a ser para crear interfaces gráficas. Le vamos a poner Dialog Manager. Perdón si no entienden nada porque está en inglés. Pero yo ya estoy acostumbrado a utilizar el inglés en todo, ¿ya? Pero disculpen por eso. Vamos a crear un panel. Aquí tenemos el panel. Lo vamos a agrandar. Ahí.
y lo vamos a llevar aquí abajito. Este va a ser nuestro panel de diálogo, ¿ya? Y dentro de este panel de diálogo vamos a tener un Rich Text Label, ¿ya? Aquí y listo. Ahí ya tenemos para poner nuestro... Aquí voy a guardar el Dialog Manager. Ahí lo guardé. Y ahora voy a crear otro panel, pero para nuestras opciones, ¿ya? Este va a ser más grandecito. Va a estar por aquí, ¿ya? Y este panel lo vamos a llamar opciones, ¿ya? Ahora, ¿qué tocaría? Entonces vamos a crear un VBox container que nos va a servir para poder instanciar todos nuestros botones para selección, para todas nuestras posibles opciones dentro de manera vertical, ¿ya? Para que se van a instanciar de manera vertical. Para eso va a servir, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestra interfaz creada. Así que sin más preámbulos, ahora vamos a crear ¿cómo se llama? El script, ¿ya? Dialog Manager. Ya. Listo. Ahora vamos a crear una variable, dialog loading, que va a ser igual a dialog loading.new. Ahí instanciamos la clase que creamos acá, ¿ven? Esta es la clase. Y ahora vamos a crear un diccionario que va a contener todo el contenido que hemos cargado, ¿ya? Bueno, ahora vamos a crear una función que va a ser para comenzar los diálogos, ¿ya? ¿Y cómo nos vamos a guiar para hacer esto? Bueno, vamos a ir a ver y vemos que tenemos un ID, entonces tenemos que acceder a ese ID, pero primero tenemos que acceder al diálogo, ¿ya? Y vemos que este diálogo tiene un ID aquí que comienza en 1, ¿ya? Entonces, si comienza en 1, vamos a crear una variable current ID de tipo entero que va a comenzar en 1, ¿ya? ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para ir actualizando cada vez que haya ¿cómo se llama? Un nuevo diálogo se va a ir actualizando según su ID, ¿ya? Entonces vamos a crear diálogo. Vamos a crear una variable a dialogs dialog y voy a tener eso y aquí es su ID, ¿ya? Pero primero tenemos que cargar nuestro diccionario aquí en esta variable. ¿Y cómo lo hacemos? En la función ready decimos dialogs igual a dialog loading.load JSON file y le ponemos vamos a copiar la ruta y aquí ponemos entre estas comillas la ruta de nuestro archivo, ¿ya? Así de fácil y sencillo es cargar nuestro archivo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar si nuestro diálogo, si este diálogo tiene la propiedad text.
si tiene la propiedad text, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un pass y voy a crear unas variables que van a ser para cargar los elementos de nuestra interfaz, ¿ya? Así que voy a comenzar por el texto, ¿ya? Text, no, dialog text, rich text label, y vamos a poner la ruta, que es panel rich text label, ¿ya? Y aquí vamos a referenciar también a VBox. Vamos a poner options, VBox, options. Listo. Ahora vamos a ir a dialogtext.text y va a ser igual a, en este caso, dialog text, ¿ya? A eso va a ser igual. Y una vez que tenemos eso, entonces ya de lo contrario, si no lo encontró, entonces va a retornar false, ¿ya? Bueno, más bien null, que no encontró nada, que no hay nada ahí, ¿ya? Entonces vamos a crear otro que va a ser para inicializar nuestras opciones. Ojo que aquí se pone un poco más complicada la cosa, pero les voy a explicar paso a paso. Hacemos lo mismo que acá. Control C, Control V, ¿ya? Nada complicado. Y vamos a verificar si hay opciones dentro de nuestro diálogo. Si hay opciones, entonces vamos a crear una variable llamada ops, así, que esta variable va a tener el siguiente valor: dialog entre corchetes, entre paréntesis, quiero decir, entre corchetes y entre comillas, options.keys. ¿Para qué nos sirve el punto keys? El punto keys lo que hace es devolver las claves de nuestro ¿cómo se llama? De nuestro diccionario, en este caso el diccionario de las opciones, como pueden ver acá, ¿bien? Aquí tenemos un diccionario de opciones. Entonces nos va a devolver el diccionario de las opciones, pero solo devolviendo los nombres, en este caso, solo los nombres, las claves. Y eso las va a devolver en forma de un array, ¿ya? Entonces vamos a recorrer este array haciendo un for loop, ¿ya? Un bucle for. Y vamos a verificar si opt es igual no. esto es para después, ya. Next id punto ya, esta función me equivoqué. Esta no es para crear los diálogos, quiero decir las opciones, es para ir al siguiente ¿cómo se llama? Diálogo. Go to next dialogue, ¿ya? Así que vamos a crear eso primero porque es lo más complicado de explicar, así que quiero pasar rápido. Y bueno, aquí recorremos este array que hemos creado acá y vamos a verificar si opt es igual a la conversión a string de nextID. Si es así, entonces en el caso de que sea así,
Bueno, ya encontré la solución. ¿Cómo se llama? Lo que sucedía aquí es que se me había olvidado que en esta parte teníamos que guardar el valor de this ID, que en este caso va a ser la conversión a entero de este del valor de nuestro ¿cómo se llama? De nuestra opción, ¿ya? Que si recuerdan, aquí las opciones tenemos tenemos el nombre que corresponde a al ID al que queremos dirigirnos dentro de nuestro archivo, ¿ya? Para eso sirve. Y luego creé una variable que se llama selectID, que es igual a un valor entero, por defecto es cero, pero en este caso si se seleccionó ese elemento, entonces el selectID va a ser igual al ID de destino, y a su vez el current ID va a viajar hacia el select ID, es decir, el destino al que tiene que ir, y ahí va a ir a esa opción, va a darle la respuesta al jugador, ¿ya? Entonces ahora vamos a crear las opciones, que eso sí ya es ya me lo sé, ¿ya? No se preocupen, no están yo sí me sé esto, solo que se me olvidó esa parte, ¿ya? Ya, hacemos lo mismo que aquí, pero con la diferencia que vamos a crear un botón, ¿ya? Vamos a crear un botón que lo que va a hacer este botón, dialog, options, keys, ¿ya? Bueno, este botón va a conectar, va a estar conectado a esta función que recién creamos, la de Go to Next Dialog, ¿ya? Entonces vamos a crear un button.new button text va a ser igual a dialog options, ahí va a estar. Y el nombre va a ser igual a este, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos y ahora vamos a conectar la señal preset, que es la señal cuando en este caso es presionado nuestro botón. Y aquí vamos a crear una otra función que va a ser on btn press. Y aquí options.addChild. Bueno, vamos a crear esa función on btn preset, que va a obtener el ID de nuestra opción. Bueno, aquí ya solucioné el problema. ¿Cómo se llama? Para crear la señal, entonces tuve que crear un callable, que para el que no sepa, un callable es una clase de Godot que sirve para llamar que sirve para llamar en este caso a funciones para conectar a una señal, ¿ya? Para eso sirve. En este caso conecté esta función a esta señal, ¿ya? A la señal preset.
que lo que hace es obtener el next ID, es decir, el siguiente ID que viene, y ejecuta la opción que creamos en delante, ¿ya? Y ahora vamos a crear una función que va a hacer para resetear nuestras opciones, porque si nos damos cuenta, mira, si ejecutamos así nomás, les voy a mostrar. Pero antes de ejecutarlo tenemos que crear esta función process que va a servir para el input del teclado, que en este caso va a servir para iniciar los diálogos, ¿ya? Ahí start options. Y ahora vamos a ejecutar, ¿ya? Vamos a ver el resultado ya, ahí tenemos las opciones. Y ven, ahí se van agregando más y más sin parar. Y tenemos que resetear eso, ¿ya? Así que para hacer eso tenemos que crear esta función. Vamos a hacer la misma cuestión de siempre. Me pregunto si esto se puede optimizar. Yo creo que sí, pero no sé, yo creo que lo voy a hacer más adelante. Bueno, aquí vamos a obtener si hay opciones dentro de este diálogo. Si hay opciones, entonces vamos a recorrer todos los hijos de en este caso de las opciones, que en este caso es ya el VBox container get children, ya. Y esto nos devuelve a un array de puros nodos, ¿ya? Y vamos a eliminar todos estos nodos de esta manera, ¿ya? Y listo, ahí ya tenemos para hacer eso. Entonces vamos a llamar a reset options aquí. Y ahora vamos a ejecutar. Bueno, vemos que no se actualiza con respecto al diálogo. Eso. Bueno, ya vi cuál era mi equivocación, y era que no estaba pasando ningún argumento, y el argumento de hecho no es correcto, porque ¿cómo se llama? Es aquí el error. No, tiene que devuelve un ¿cómo se llama? Siempre va a devolver un valor string, así que no es correcto ponerlo de esa manera. Entonces, para añadir argumentos aquí se utiliza la función bind del callable, ¿ya? Y ahí ya vamos a opt, ¿ya? Ahí cambia mucho la cosa, mucho. Y aquí vamos a convertir a entero el valor del next ID, ¿ya? Bien. Ahí ya sí funciona. Bien. Y bueno, ahí daría un error, porque si presiono ahí, doy enter, daría un error porque no hay en este archivo hay hasta el número 13, y aquí estaría llamando al número 25 del diálogo en este caso, y solo tenemos hasta el 13.
Pero ustedes pueden optimizar, pueden crear más diálogos si ustedes gustan. Este es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿ya? Y bueno, ustedes me preguntarán, ¿y cómo lo hacemos para las animaciones? Bueno, las animaciones son simples. Tenemos que crear un animation player. Las animaciones del texto por si acaso. Y vamos a crear una animación. Typewriting. Así la voy a llamar. Bueno, aquí vamos al Rich Text Label. Y vamos a ir a la propiedad. Vamos a activar el BB Code aquí para que nos funcione esto. Y vamos a ir a la opción de Display Text, ¿ya? Aquí vamos a ¿cómo se llama? Vamos a poner el visible ratio en 0 y vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a ponerlo en la animación y al final de la animación vamos a poner el visible ratio en 1, ¿ya? Así es como vamos a crear nuestra animación. Y ahora vamos a ir a nuestro código. Vamos a ir a nuestro código, vamos a referenciar al animation player. Typewriting, animation player. Y animation player. Ahí está. Listo. Y ahora cuando esté ocurriendo el diálogo, lo que va a hacer bueno, cada vez que presionemos una tecla va a ejecutar la animación, ¿ya? Typewriting.play typewriting, ¿ya? Ahí está. Y ahora vamos a ver el resultado. ¿Ven? Ahí, eso. Se ve muy bien. Bueno, ese es un ejemplo, ¿ya? Ustedes lo pueden mejorar, pueden hacer lo que quieran con este ejemplo. Solo quería enseñarles la lógica de cómo creé todo este sistema. Por si acaso voy a dejar el código en GitHub. En mi GitHub lo voy a dejar en la descripción por si lo quieren descargar y revisar o modificarlo, lo que sea. Lo voy a dejar en mi GitHub, ¿ya? Sin más, bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mi video. Si fue en ese caso, denle like y suscríbanse a mi canal. Me ayuda mucho ese apoyo. Y bueno, sin más preámbulos, eso fue todo por el día de hoy. Chao, chao, los quiero mucho.